Hola a todos. Vamos a resolver este ejercicio en el que trabajamos las operaciones entre sucesos y las probabilidades de esas operaciones. El enunciado dice lo siguiente. Dados los sucesos A, B y C asociados a un experimento aleatorio, representados en el diagrama de Venn adjunto, es decir, este ejemplo, este ejercicio, esta imagen, se sabe que la probabilidad de A es 0,3, la probabilidad de B es 0,4 y la probabilidad de C es 0,1. Y además sabemos que la probabilidad de la intersección es 0,2. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos van pidiendo los distintos apartados. El apartado A nos pide calcular la probabilidad de que solo ocurra A. Solo ocurra A. ¿Bien? Bueno, vamos a ver en la representación que nos indicaban previamente qué significaría que ocurra solo A, ¿verdad? Vemos aquí que he marcado de amarillo aquellos elementos que estarían solo en el suceso A. Solo en el suceso A, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en este caso los elementos que están solo en el A hay que quitarle a todo el A, tenemos que quitarle la intersección, ¿verdad? Para quedarnos solamente con esto, tendríamos que quitarle al suceso A los elementos que estuvieran en la intersección, ¿verdad? Bien. Pues para calcular la probabilidad de que solo ocurra A, vamos a calcular la probabilidad de este suceso. La probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Y el enunciado teníamos estos valores. Perfecto. No necesitamos calcular nada más porque podemos simplemente sustituir probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección y tenemos que la probabilidad de que ocurra solo A es 0,1. Vamos a pasar al siguiente apartado. Bueno, aquí tenemos de nuevo copiados todos los datos para que los tengamos en mente continuamente y la imagen, ¿verdad? Bueno, nos dice la probabilidad, o que calculemos la probabilidad de que ocurran los tres sucesos. Cuando se dice los tres sucesos es los tres sucesos a la vez. Para que ocurrieran los tres sucesos a la vez, tendría que haber elementos que estuvieran a la vez en los tres sucesos. Y aquí vemos que no, que el suceso C no tiene nada en común con el A y el B. El A y el B sí, ¿verdad? Tienen aquí su intersección, pero el suceso C no tiene ningún elemento en común con A y B. Por lo tanto, podemos decir que la intersección de los tres sucesos es conjunto vacío. No hay ningún elemento que esté a la vez en los tres sucesos. Por lo tanto, la probabilidad de esta intersección, si no hay ninguno, fijaros, sería número de casos favorables partido el número de casos posibles y de cualquier manera vemos que si no hay ningún caso favorable a esta situación, pues su probabilidad es 0, ¿verdad? La probabilidad de esta intersección común a los tres, esta intersección de los tres sucesos es 0. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurran los tres sucesos es 0. Siguiente apartado. La probabilidad de que ocurran dos y solo dos de ellos. Dos y solo dos de ellos. Bueno, pues vamos a ver. Esto podría ser de la siguiente manera. Podría ser la probabilidad de que ocurrieran A y B, pero no C. A y B a la vez, pero no C. Pero también podría ser que ocurrieran A y C, pero no B. A y C, pero no B. Si miramos el ejemplo, no hay ninguna opción de que encontremos A intersección C, ¿verdad? Como no hay A intersección B, C, pues no hay manera ni siquiera de quitarle B. Conjunto vacío. No hay ninguna situación en la que ocurran A y C a la vez, pero no B.
Y nos ocurre lo mismo con B intersección C, que no hay, y por lo tanto tampoco podemos quitarle A, ¿verdad? También conjunto vacío. En este caso nos quedamos con esta situación de los sucesos a los que les vamos a calcular la probabilidad. Bueno, pues la probabilidad de A intersección B menos C, si A intersección B le queremos quitar C, no es posible, porque en A intersección B no hay C. Bien, pues entonces en este caso solo tendríamos la probabilidad de A intersección B, que es 0,2. Bien, este apartado era un poquito más complejo de ver. Yo recomiendo que le deis una vuelta, que lo volváis a intentar y que con distintos colores vayáis trabajando dentro del diagrama. Bien, yo no me he atrevido tampoco a meter muchos más colores para no hacer más confusa la explicación, pero os invito a repasarlo. Apartado D. La probabilidad de que ocurra al menos uno de los tres. Al menos uno de los tres. Bueno, pues esa es la unión. Por definición es que ocurra uno u otro, ¿verdad? Al menos uno de los tres es directamente hablar de la unión. Pero claro, cuando hablamos de la unión, estaríamos hablando de A, de B, de C. Y claro, aquellos elementos que están en la intersección los estaríamos contando varias veces, ¿verdad? En este caso, como solamente hay intersección entre A y B, A intersección B lo estaríamos contando varias veces. No hay intersección con los demás, sino también tendríamos que tenerlos en cuenta. Bien, entonces, en la fórmula de la probabilidad de A unión B unión C, probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C, tendríamos que restar las intersecciones, que en este caso solamente hay entre A y B, y entonces tendríamos que la probabilidad de que ocurra al menos uno de los tres es 0,6. Aquí veis que os he incluido la fórmula entera para la probabilidad de la unión. Ups, madrecita. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Que efectivamente nos incluye la probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de C y nos va restando todas las posibles intersecciones de estos tres sucesos. En este caso solamente había intersección entre A y B, por lo tanto era la única que restábamos, ¿verdad? Siguiente apartado. La probabilidad de que no ocurra ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Pues fijaros, esta es la forma de expresar el complementario de la unión de los tres. El complementario de la unión de los tres sucesos. ¿Bien? Y bueno, en este caso teníamos que previamente habíamos calculado la probabilidad de la unión de los tres sucesos, que era 0,6, y el complementario de cualquier suceso, ya sea una unión, ya sea una intersección, ya sea cualquier suceso, la probabilidad del complementario de cualquier suceso es 1 menos la probabilidad de ese suceso. Por lo tanto, 1 menos 0,6, que es 0,4. Bueno, con este ejercicio hemos trabajado formas distintas de hablar de las operaciones entre sucesos. Es decir, no estábamos hablando en este caso del complementario de la unión de los tres, sino que hablamos de que no ocurra ninguno de los tres sucesos. Son formas distintas de hablar de estas operaciones entre sucesos y estas expresiones nos permitirán después trabajar o aplicar o utilizar las operaciones entre sucesos dentro de problemas y es necesario saber identificarlas, ¿verdad? Con los enunciados, saber un poco modelizar exactamente a nivel de probabilidad qué es lo que nos están pidiendo en cada caso. Como siempre os invito a repetir el ejercicio por vuestra cuenta e ir comprobando a lo largo del vídeo si lo vais haciendo bien, si lo habéis entendido, si tenéis otra manera de entenderlo, de llegar a las conclusiones. Bueno, es importante que
lo intentéis desde cero.